Pues ahí está nuestro pues, siguiente tema. Digamos que el día de hoy tenemos una sesión un poquito rara, porque está saltada, ¿no? Estamos esperando que ustedes hagan su tarea de esfuerzos naturales y de esfuerzos incremento de esfuerzos, para poder terminar el tema de consolidación. Pero, pues, hoy vamos a empezar a platicar de otra cosa, ¿no? La introducción a la resistencia al esfuerzo cortante en suelos. Miren, resulta que el suelo, pues, al fin y al cabo es otro material más, ¿no? Es otro material de esos que a veces analizamos en otras materias como resistencia de materiales. Y resulta que en esas materias de resistencia de materiales, pongamos los ingenieros mecánicos, pues suelen analizar piezas de engranajes dentro de maquinarias, ¿no? Esa materia de resistencia de materiales para ellos significa revisar si un engrane o una flecha de un auto es capaz de soportar cierta energía. En cambio, la materia de resistencia de materiales para nosotros, pues tal vez la reducimos a la revisión de si unas vigas son capaces de soportar una serie de esfuerzos o no. Es decir, aislamos en esa materia de resistencia de materiales una parte de la cueva artificial. Ya ves que nosotros requerimos una cueva donde vivir, requerimos una cueva donde vivir, perdón, ahí me equivoqué de color, quería un gris. Y en esta cueva donde pues requerimos vivir, pues en nuestra materia de resistencia de materiales tratamos de investigar si esa cueva es capaz de soportar el peso o no, o se va a deformar. Entonces, me parece que ustedes cuando llevaron esa materia de resistencia de materiales, pues analizaron vigas y sobre todo, a diferencia de estática, cuando ustedes eran en el curso de estática solamente se trataban de entender qué fuerza estaba pasando por una armadura o qué fuerza estaba pasando por una viga. En cambio, en el curso ya de resistencia de materiales dijeron, no, esto se pone más interesante, ¿no? Yo me doy cuenta de que esa viga se va a deformar. Puede ser que bajo una concepción inicial de que la viga estaba plantada sobre un par de esfuerzos, de apoyos simples, y probablemente así empezaron su materia de resistencia de materiales, pero lo más seguro es de que ya cuando la acabaron se dieron cuenta de cosas más interesantes, ¿no? Y dijeron, pues en esa materia de resistencia de materiales, podemos calcular que una viga que está empotrada, lo más seguro es de que se cuelgue de una forma distinta. Ahora, seguramente tú me vas a decir, oiga, profesor, se equivocó de clase, ¿no? Eh, Sé que usted da resistencia de materiales, pero a las 5 de la tarde no es ese horario, sino más bien tenemos que ver suelos. Bueno, no te preocupes, sí estamos estoy en la materia de mecánica de suelos, pero me gustaría que tú recordaras algunos conceptos de resistencia de materiales. Al fin y al cabo, esta viga, de forma original, antes de estar deformada, pues era recta y lo más seguro es de que tenga una unión en los extremos, lo cual nos permite imaginarnos esa viga como una viga empotrada. En cambio, bueno, tal vez al inicio de tu curso te la imaginabas así como simplemente apoyada, pues porque teníamos menos elementos para calcularla, ¿no? Bueno, ahora, seguramente en tu curso de resistencia de materiales, tú te diste cuenta de que se generan esfuerzos dentro de la viga, unos esfuerzos de tensión en la parte inferior y unos esfuerzos de compresión en la parte superior de la viga. Por aquí te los dibujo, aunque sea de forma esquemática, ¿no? Esos esfuerzos de compresión o de tensión que se presentan en la viga, pues los podías calcular con una formulita que era algo así como momento por distancia centroidal entre momento de inercia. Y también fuiste capaz en ese curso de resistencia de materiales de describir cuánto se deformaba la viga, cuánto se colgaba, ¿no? Y para saber cuánto se colgaba, pues tú resolvías una ecuación diferencial que era más o menos llegar a la solución de que la flecha de la viga o cuánto se cuelga era la doble integral de momentos respecto a X, ¿no? Entre E y, entre la rigidez e I. Más o menos eso era tu curso de resistencia de materiales. Probablemente puede ser que hayas analizado tal vez una columna y hayas descrito qué esfuerzo recibe la columna. Probablemente, o probablemente no. Eso pues, ya dependerá de tu curso. Bueno, una parte muy interesante de ese curso de resistencia de materiales es que mediante esta fórmula que nos correlaciona el momento flector con las propiedades de la sección transversal, es decir, la sección que tiene esa viga. Esta sección, a su vez, está compuesta de una base y un peralte. Bueno,
esa sección vamos a poder obtenerle su momento de inercia y también su punto centroidal para calcular su distancia centroidal máxima o su fibra más alejada del centroide. Y gracias a esos valores podemos calcular algo que se llamaba esfuerzo axial. Y significa que la parte de abajo va a estar a tensión y la parte de arriba se va a estar comprimiendo. Bueno, ahora, además de ver ese concepto, yo creo, tengo la impresión, de que en tu curso de resistencia de materiales fuiste todavía un paso más allá. Puede ser que lo hayas llevado o puede ser que no, pero fuiste un pasito más allá y te platicaron de que los esfuerzos se presentan en diferentes direcciones, que no solamente se dan en X y en Y o en las direcciones ortogonales. Es decir, esta viga, cada uno de sus elementos diferenciales, tiene un componente, unos esfuerzos. Te la vuelvo a dibujar en la parte de abajo antes de deformarse, ¿vale? Ahí está la viga antes de deformarse, en la parte de abajo. Bueno, esa viga, dependiendo de la ubicación X, dependiendo de la ubicación Y respecto al centroide, y dependiendo de las fuerzas que está recibiendo, está compuesta a partir de muchos elementos diferenciales, muchas pequeñas partículas. Y cada una de esas partículas, a su vez, cada una de esas pequeñas partículas tiene un sistema de esfuerzos. Es decir, tiene un esfuerzo vertical, un esfuerzo, un esfuerzo horizontal y también una serie de cortantes. Es decir, una fuerza que intenta levantar a la viga en un extremo y hacerla descender en el otro. Ahora, como este elemento diferencial no puede girar, genera unos cortantes que tratan de equilibrar a la viga y se genera un sistema de esfuerzos sobre cualquier punto. Es más, me gustaría hacer un poquito de énfasis en un elemento diferencial que está cerca del apoyo. Vamos, este elemento que está cerca del apoyo, vamos a dibujarlo por allá, te decía, tiene un esfuerzo vertical, un esfuerzo horizontal. Como está cerca del apoyo, yo creo que es más fácil de identificar que la fuerza del apoyo que va hacia arriba se va a transmitir de forma local en un cortante, en un tau. Y el resto de la viga, como tiene una carga que va a deformarla, sobre ese mismo elemento diferencial, le va a provocar un tau hacia abajo. Eso provocaría que este elemento diferencial quisiera girar, quisiera girar. Y esa es la razón por la que se va a empezar a deformar y va a provocar que se cuelgue, ¿no? Ahora, no puede girar del todo y entonces, como tiene otros elementos diferenciales que están un poquito arriba, un poquito abajo, un poquito a la derecha y un poquito a la derecha de ese elemento diferencial, bueno, pues esos elementos impiden que gire y se van a manifestar con unas fuerzas cortantes que tratan de mantener en equilibrio a ese elemento, sin que gire y sin que se rompa. Bueno, resulta que toda esta serie de esfuerzos que están actuando en cada partícula de la viga van cambiando a medida de que nos acercamos al centro o nos acercamos a los extremos. En el centro, en el centro, las partículas prácticamente no tienen esfuerzo cortante, pero sí tienen esfuerzos a tensión muy grandes en la parte de abajo. Y eso provoca que la mayoría de las vigas se fisuren en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque usualmente llegan a alcanzar esfuerzos mayores al F'C del concreto. Esfuerzos de tensión mayores al F'C del concreto. Y lo más seguro es de que se abran, que generen pequeñas fisuras en la parte de abajo de esas vigas. Y tú vas a decir, bueno, entonces si se va a romper, ¿quién le va a dar resistencia? Ah, pues el acero, ¿no? Y precisamente a la sección transversal, tú llevaste o estás llevando un curso que se llama concreto y que al colocarle varillas, pues ya logramos soportar esa fuerza de tensión en la parte de abajo. Ah, pero después te diste cuenta de que las vigas están empotradas y significa que estas vigas que están doblemente empotradas tienen tensión por arriba, tensión por abajo, tensión por arriba y sus compresiones se van a dar compresión por abajo, compresión por arriba, compresión por abajo. Es decir, tengo tanto tensión arriba y abajo y esa es la razón para que mi sección estructural tenga varillas por arriba y varillas por abajo. Bueno, ahora,
Yo te decía, perdón, creo que me desvié tantito, déjame seleccionar esto, vamos a borrarlo, suprimir, para que se vea más franco, ¿no? Yo te decía que si nosotros somos observadores, que es algo que, pues, creo que he sido bastante insistente en el curso, de que debemos de ser observadores. Seguramente tú verás alguna viga debajo de algún puente, un puente vehicular, que tenga algunas fisuras. Y si están en la parte del centro, lo más seguro es de que estas fisuras sean por tensión. Es decir, el concreto no fue capaz de soportar esa tensión y le está dejando el trabajo a las varillas que van por abajo, ¿no? Y bueno, no hay ningún problema porque las varillas manejan un esfuerzo de fluencia de 4,200 kilos centímetro cuadrado, a diferencia del concreto que a tensión es muy malito, ¿no? El concreto a tensión soporta muy poquitito, algo así como el esfuerzo a tensión del concreto es del orden de unos 25 kilos por centímetro cuadrado, a diferencia de la compresión, ¿no? En la parte de arriba dicen, ah, ¿qué me hacen, no? El esfuerzo a la compresión del concreto, pues por lo menos andará en unos 250 kilos centímetro cuadrado. Entonces, arriba no le hace nada porque arriba lo está comprimiendo, pero en la parte de abajo que lo está tensionando, no tiene capacidad para soportar tensión, ni siquiera los 250, sino una décima parte. Por eso se fisura, ¿no? Ok. Pero seguramente tú habrás visto que cerca de los apoyos, las vigas, a veces tienden a experimentar fisuras diagonales. Y esas fisuras diagonales nos hablan de esfuerzo cortante. Es decir, este elemento que está más cerca de la orilla, sus esfuerzos cortantes son tan fuertes que provocan un efecto que termina por jalar a la viga en un sentido y por jalarla en otro. Y la consecuencia natural es de que se le generen fisuras diagonales. Por eso, cerca de los apoyos en las vigas vas a ver fisuras diagonales, porque no es capaz de soportar este esfuerzo cortante. Ok, ahora, probablemente lo viste, probablemente no, si no, te lo platico. En tu materia de resistencia de materiales, además de encontrar esos esfuerzos horizontales y verticales, además de eso, resulta que te platicaron, espero que sí, que además de los ejes X y Y, se puede determinar los esfuerzos sobre otros ejes, es decir, sobre ejes inclinados, sobre cualquier plano que me interese, es decir, sobre ejes V y sobre ejes U. Y alguien dirá, bueno, pero ¿eso cómo se hace? Bueno, pues se hace mediante, bueno, hay unas fórmulas muy complejas que existían desde hace unos 200 años. Déjame ver si lo puedo abrir. Dame la oportunidad. Byron Johnson, mecánica de materiales. Hay unas fórmulas que son un poquito complejas, pero que después llegó un científico que se llama Otto Moore y nos resolvió mucho del problema, ¿no? Bien, estoy tratando de abrir el Byron Johnson, nada más que ahí ya me mandó publicidad. No, no lo quiero comprar. Ahí está. Deme un segundito. Un segundito. Otro segundo. Ahí está, Byron Johnson. Em, Transformaciones de esfuerzos. Me parece que es en la página 550. Ah, 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 ah. Ah, no, no era eso. A ver, perdón. Voy a buscar por aquí. Círculo. Dame un segundito, un segundo. Círculo de Moore para esfuerzo plano. 424 a la 436. Vamos a buscarla. 424 dice. 418, un poquito más abajo. Bueno, ahí está. Miren, eso mismo que yo les venía platicando hace unos minutos acerca de esfuerzos en el plano X, en el plano Y y en el plano Z, de forma tridimensional se vería así. De por sí nos cuesta mucho trabajo entenderlo en 2 dimensiones, o en 3 nos cuesta más, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, lo mismo que yo te venía platicando sobre una barra o una viga que está sometida a una reacción,
pues de forma interna se van a generar esfuerzos horizontales, verticales y cortantes. Bueno, esos esfuerzos cortantes probablemente lleven a la falla del elemento. Entonces, para eso, resulta que lo mismo que yo te estaba platicando hace unos minutos, podríamos analizar los esfuerzos sobre planos que no sean los ortogonales X y Y. En esta ocasión le llaman Y' y X'. ¿Por qué es necesario analizarlo en ese sentido? Pues porque hay planos que probablemente tengan esfuerzos mayores que los horizontales, que el X y el Y. Pongamos esta esfera, lo más seguro es de que sus esfuerzos radiales sean superiores a los ortogonales X y Y. Bueno, entonces resulta que hay un procedimiento para hacer esta transformación de esfuerzos. Para eso tendríamos que utilizar ecuaciones de este tipo, senos y cosenos o incluso senos cuadráticos, para poder hacer esa transformación sobre ejes secundarios. Mira, te estás dando cuenta que tienen un muy buen rollo de senos y cosenos, ¿no? Para hacer esa transformación. Digamos que en la época en la que vivió Robert Hooke, al lado de Isaac Newton, pues la única forma de sacar senos y cosenos era a mano. En esa época, o en la época de Euler, o en la época de Otto Moore, o de Charles Coulomb, pues no existían calculadoras, ¿no? Ni siquiera había computadoras. Es más, bueno, perdón, más bien, es en orden inverso. No había computadoras, no había calculadoras, no había Twitter, no había TikTok. Y entonces todas estas operaciones había que hacerlas, pues a mano, hasta que llegó un científico llamado Otto Moore. Y Otto Moore nos planteó que todas esas operaciones se pueden simplificar mediante un círculo de Moore. Para eso Otto Moore nos describe cómo generar el círculo, que históricamente ya le llamamos así, círculo de Moore, para encontrar los esfuerzos sobre planos inclinados. Seguramente aquí en el Beer Johnson tú podrías echarte un clavadito para entender estas fórmulas, o bueno, se supone que ustedes ya llevaron resistencia de materiales, entonces ya lo entienden, ¿no? Bueno, nada más era un recordatorio. Ok. Otto Moore nos diría, pues no se metan con senos y con cosenos, nada más hagan una simple gráfica. Y en esta gráfica van a graficar esfuerzos normales, es decir, tanto esfuerzo en X como esfuerzo en y sobre el eje de las Y van a graficar esfuerzos cortantes, XY. Si tú sabes el esfuerzo horizontal que está actuando en tu elemento, bueno, pues vas a lograr encontrar un punto de coordenadas A que tenga esfuerzo en X, tau XY o cortante. Mientras que si tienes el esfuerzo vertical, también lo asocias al cortante y vas a encontrar un punto B que tiene de coordenadas esfuerzo Y, tau XY. ¿Ok? Y dice, pues si ya tienes estos dos puntos, pues terminas por unirlos. Y ahí donde se crucen con el eje de las X vas a tener un esfuerzo medio. Ese valor de esfuerzo medio te va a permitir a su vez encontrar el radio del círculo de Moore y este radio lo podemos replicar hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo y también generar puntos espejo de los puntos A y B. Es decir, que ya tendríamos muchos puntos para con esa información lograr trazar nuestro círculo de Moore. Voy a tratar de meterle una figurita aquí. Con eso podríamos trazar un círculo de Moore. Ahí está, no quiero que tenga relleno. Entonces, me equivoqué. A ver, otra vez. Ahí está mi círculo de Moore. Está bonito, ¿no? Mejor que lo que yo hubiera podido trazar. Bueno, alguien dirá, bueno, ¿y eso para qué? Mira, porque el círculo de Moore resulta que te permite encontrar qué ángulo se forma con la horizontal, 2θ, qué ángulo se forma con la horizontal en el que tu elemento diferencial tiene los esfuerzos mayores. Quiere decir, ese elemento diferencial no necesariamente va a fallar por la carga vertical o por la carga horizontal, sino la combinación con los esfuerzos cortantes puede ser que tú encuentres que este ángulo 2θ encuentre una inclinación X y una inclinación Y tal que sea el plano donde intente fisurarse el elemento.
Esta inclinación que te acabo de dibujar sería teta con respecto a los ejes ortogonales. Ok, entonces mediante el círculo de Moore puedes identificar qué ángulo va a tener la fisura de tu elemento de concreto o de cualquier otro material, ¿no? Al fin y al cabo yo te decía, resistencia de materiales es una materia que sirve para muchas asignaturas, ¿no? Para ingeniería mecánica, para ingeniería industrial, para ingeniería eh, aeroespacial, ¿no? Bueno, para muchas ingenierías sirve la resistencia de materiales. Y bueno, pues nosotros podríamos evaluar los esfuerzos sobre ejes que no son los ortogonales, los X y los Y, sino que son, lo podríamos llamar Y' o X'. Y esto lo podríamos hacer mediante un círculo de Moore. Ok, probablemente lo viste en resistencia de materiales, probablemente no. Eso, pues, depende un poquito de con qué profesor hayas visto tu curso, ¿no? Bueno, ahí está. Ahora, esta idea que te acabo de plantear, que le aplicamos al concreto y que le aplicamos al concreto que está cerca de una orilla en una viga y que va a generar esfuerzos cortantes y que nos permitiría identificar qué ángulos se generan para fallar adentro de una viga, pues resulta que también la podemos aplicar en el suelo. Y la podemos aplicar porque eso de investigar las fallas nos permite entender muchos otros fenómenos. Es decir, cuando gracias a Otto Moore pudimos identificar qué ángulo generaban las líneas de falla en las vigas, pues entonces ya podemos encontrar una solución que podría ser agregarle castillos, ¿no? A la viga. Digo, sí, agregarle castillo, bueno, perdón, agregarle estribos a la viga. Es decir, cerca de los apoyos le ponemos más estribos para eliminar estas grietas de cortante. En la parte central no necesita estribos porque ahí el problema es la tensión. Y entonces para la tensión tenemos armado longitudinal. Dicho de otra forma, el entender cómo fallan las cosas me permite prever la falla y tomar medidas al respecto. Bueno, en el caso de los suelos, resulta que las cimentaciones, te voy a permitir dibujar aquí una zapatita. Bueno, esa zapata, pues evidentemente que va a estar bajando carga vertical, pero no es el único efecto que existe. Porque probablemente la falta de equilibrio geométrico de esta construcción, o bien los efectos de sismo, van a provocarle también fuerzas laterales, fuerzas sísmicas horizontales. Eso significa que la zapata, además de bajar carga vertical, también va a provocar o tiene que resistir un momento de volteo. Eso significa que la zapata que está enterrada en el suelo va a experimentar una fuerza que va a intentar deslizarla hacia abajo, pero al momento de volteo probablemente la genere que gire y va a intentar volcarla o hacerla girar. Otra zapata en otro sitio también va a tener ese intento por primero descender y luego por voltearse. Pero el sismo no llega nada más en una dirección, sino que a veces puede llegar en sentido contrario. Entonces puede desarrollar una línea en sentido contrario. Bueno, estas líneas que intentarían fallar a las zapatas, pues resulta que si tomamos uno de estos elementos diferenciales y te lo dibujo aquí abajito, bueno, no importa que borre las vigas, al fin y al cabo no estamos en clase de viga. Mira, si ese elemento diferencial de suelo que estoy seleccionando, te lo dibujo por aquí abajito, dame la oportunidad. Bueno, este elemento diferencial resulta que también tiene un esfuerzo del suelo, un esfuerzo vertical. A toda acción hay una reacción, entonces también lo estamos comprimiendo de arriba abajo y de abajo arriba. Y también tiene presiones laterales. Entonces, este pequeño elemento diferencial de suelo, pues se parece un poco a lo que yo te platicaba de la viga, ¿no? Y resulta que esta fuerza que intenta volcar al terreno se va a oponer a una fuerza resistente del terreno que dice yo no me quiero mover, ¿para qué me mueven? Ah, bueno, pues entonces se va a desarrollar un cortante arriba y un cortante abajo. Como la partícula no puede girar,
va a tratar de equilibrar esos cortantes y probablemente genere fisuras. Es decir, que el procedimiento que nosotros aprendimos en resistencia de materiales para evaluar la resistencia cortante en suelos, también la podemos utilizar en mecánica de suelos. Y eso nos da la oportunidad, es una oportunidad de también dibujar círculos de Moore en suelos. Ok, ahora, ¿cómo le haríamos para tratar de igualar las condiciones que va a tener un suelo debajo de alguna edificación? Pues podemos tomar una muestra de este material, ya sea una muestra cúbica mediante una excavación directa y recuperar una muestra inalterada, o bien mediante un equipo de perforación, recabar muestras inalteradas mediante un tubo Shelby, llevarlas al laboratorio, de forma muy sencilla te lo platico, llevarla a un laboratorio y labrar cilindros. Y esos cilindros someterlos a una compresión vertical hasta que truenen, hasta que fallen. Ese cilindro de suelo, ese cilindro de suelo que falla dentro de un laboratorio, me va a permitir generar un círculo de Moore. Con una pequeña diferencia respecto a las propiedades de una columna. Fíjate que la columna al lado no tiene nadie que le ayude a cargar. Y la columna al otro lado no tiene nadie que le ayude a cargar. Un castillo no tiene nadie que le ayude a cargar a los lados. Y digamos que por eso el concreto lo podemos ensayar a compresión simple. Pero esta partícula de suelo tiene partículas a los lados que le ayudan a cargar, arriba y abajo que le ayudan a cargar. Eso significa que si yo quiero identificar cómo carga un suelo, pues también le tengo que aplicar presión a los lados. Y esa presión a los lados va a ser mi esfuerzo horizontal. Y el incremento de presiones verticales que lleve a la falla del suelo, lo voy a dibujar aquí como esfuerzo desviador. Y con eso podría obtener mi círculo de Moore para suelos. Ahora, esa historia tan rápida, ahorita vamos a ahondar un poquito más, ¿no? Vamos a profundizar en eso. Ahora, pues resulta que el suelo al fin y al cabo es un material más y tiene que respetar a la materia de resistencia de materiales, ¿no? A la que nos da la esencia. A su vez, resistencia de materiales es una parte de la física y, bueno, al fin y al cabo, esto de los suelos, pues es un material más, ¿no? Como alguien que está estudiando al tungsteno o alguien que se dedica a estudiar aluminio, pues tiene que respetar algunas propiedades de esa materia madre que es la física, ¿no? De hecho, nosotros podríamos decir que un constructor es un físico aplicado, ¿no? Es alguien que toma los conocimientos de física y que los lleva a una cueva artificial y que buscamos que no se caiga. Bueno, déjame abrir una presentación. Déjame abrirte una presentación, pues que yo creo que de esas que uno puede abrir de forma recurrente. Y te platico algunas cosas. Mira, vamos a abrir esta. Es una presentación que hice híjole, ya hace 3 años. Bueno, ni modo, hace 3 años. Te platico algunas cosas. En esencia, te quisiera hablar de la prueba triaxial, de la prueba que yo te decía que se genera un cilindro del suelo y que se rompe. Pero pues hay que hablar de lo que ya te estaba platicando, ¿no? Al fin y al cabo, yo te decía que las cimentaciones van a intentar girar a consecuencia de carga vertical más un momento de volteo. Precisamente lo que no queremos es de que falle, pero a veces cuando no quieres llegar a ese punto de la falla, hay que investigar qué condiciones generan las fallas en los suelos. Entonces, pongamos aquí, estás viendo diferentes tipos de fallas, ¿no? Podría decir alguien que, pues, la imagen superior de la derecha, ves un ejemplo de la Ciudad de México. Este edificio es un edificio que falló en el sismo de 1985 y que logró volcar a la estructura. Es decir, el sismo logró sacar de su posición original a esta estructura y logró volcarla. Y seguramente tú habrás escuchado que hay personas que dicen que una cimentación con pilotes es lo mejor que puede existir. Pues no, mira, aquí
Ahí en la parte de abajo estás viendo a un pilote que fue extraído a consecuencia del momento de volteo sísmico. Entonces, pues los pilotes no necesariamente son indestructibles, ¿no? Al fin y al cabo, los pilotos también fallan. Si no alcanzamos a investigar bien las fuerzas sísmicas. Bueno, esta es una falla de una estructura que originalmente estaba vertical y que terminó por volcar, como lo que te mencionaba hace algunos minutos. Pongamos acá, también alcanzamos a ver un corte carretero. De repente, pues nos podríamos imaginar que aquí va pasando un tráiler y que este tráiler pues, podría perder el operador la vida o un camión, las personas que fueran en el camión podrían perder la vida a consecuencia de un suelo que falló. Ahora, evidentemente que el cerro no tenía esa configuración, la naturaleza no hizo este corte, ¿no? Sino que la naturaleza probablemente tenía una estructura más estable y llegaron los humanos y dijeron, no, pues yo quiero pasar por aquí una carretera, entonces necesito cortar el cerro. Al cortar el cerro generas una superficie inestable que alguien tiene que calcular, ¿eh? Usualmente son o geólogos o ingenieros civiles los que calculan la estabilidad de esos cortes, pero que alguien la tiene que firmar. Y desgraciadamente hay que firmar propiedades de un material que hizo la naturaleza. Entonces, eh, este corte, pues lo que pasó es de que terminó por derrumbarse, ¿no? Por volcar y por generar un caído. Algo que en las noticias le llaman alud. Tal vez desde el punto de vista de ingeniería, solemos mencionarle más bien ese nombre como talud, pero usualmente en las noticias te vas a dar cuenta de que le llaman alud. Bueno, aquí en la parte central alcanzas a ver la Torre de Pisa. Esta falla no es a consecuencia de una carga fuera de centro, como lo veíamos la sesión pasada. La sesión pasada yo te decía, traten de colocar su centro geométrico que coincida con el centro de cargas de la estructura. Aquí más o menos coincide, pero lo que pasa en esa torre es de que debajo de ella había un estrato duro, bueno, ahí sigue existiendo, un estrato de mayor dureza, pero que está inclinado, que no está horizontal. Entonces, al estar inclinado, el estrato blando en un sitio mide más que en otro, y eso provocó la inclinación de la torre. Ahora, seguramente si te interesa el tema, eh, podrás leer en alguna literatura que cuando se empezó a inclinar, lo que trataron de hacer fue enderezarla en la construcción. Por decirte algo, se empezó a inclinar mientras la estaban construyendo, y entonces lo que hicieron fue que hicieron más gruesa la parte de la derecha. Y dijeron, ah, pues ahora sí ya, toma eso, torre. Y bueno, la consecuencia es de que se siguió inclinando, ¿no? Porque el suelo o lo que hay debajo tiene diferentes valores de rigidez. Muchos años después llegaron los mexicanos y ayudaron a mejorar ese problema, ¿no? Los mexicanos, entre ellos el ingeniero Roberto Meli Piraya y Enrique Tamés, dijeron, ah, pues vamos a hacerle hoyos del otro lado y con eso la enderezamos. Vamos a hacerle hoyos y vamos a colocar peso en el lado levantado para enderezarla. Y de hecho ya la podrían haber enderezado por completo, pero perdería su atractivo turístico, ¿no? Ya las personas no podrían llegar aquí y poner una mano y decir, mira, la estoy sosteniendo. Bueno, la ciudad de Pisa pues probablemente viva del turismo, entonces requieren que la torre siga inclinada, aunque requieren que sea estable. O sea, que esté inclinada, pero que no se caiga, ¿no? Bueno, al igual que, bueno, yo te decía que los mexicanos ayudaron en eso, como en la Catedral Metropolitana, ¿no? Probablemente aquí una plática lateral sería que al lado del Zócalo, al lado del Palacio Nacional, donde sale el presidente y nos dice ¡Viva México! Bueno, al lado hay una catedral metropolitana que se hundió del orden de 2 metros. Y evidentemente que no la vas a enderezar, pero lo que sí se puede hacer es hacerle perforaciones del otro lado para que se hunda del otro lado y lograr preservar ese edificio histórico. Hundido, pero preservarlo, ¿no? Bueno, ya está. Alguien me dirá, bueno, pero aquí qué carga hay. Aquí no hay ninguna carga. ¿Por qué falló esto? Ah, bueno, pues porque esta carretera está a la orilla de un corte, ¿no? Y entonces el corte, al igual que la otra carretera, es lo que se está desplazando y genera esta fisura. Em, las carreteras en realidad no llevan cargas enormes, pero sí usualmente terminan por cortar un cerro o cortar una topografía inicial, y ese corte pues termina por generar inestabilidades. Y hay algunos otros casos que se generan fisuramientos, ¿no? Como podría ser por desecación de arcillas. Bueno, el esquema que yo te dibujaba hace algunos minutos, aquí está otra vez.
dibujado de una forma más bonita. Esta imagen yo la tomé, no es mía, la tomé de un libro que se llama Bowles. Bowles, bueno, no se llama Bowles, se llama, híjole, perdón, creo que lo borré sin querer. La imagen viene de un libro que se llama Bowles. Es un libro que se llama Foundation Analysis and Design. Eh, es muy buen libro, lo único malo que tiene es de que está en inglés y que, pues bueno, hay que entenderlo en inglés. Yo lo que te explicaba hace algunos minutos es de que una zapata o cualquier cimentación está sometida a una carga vertical más un momento de volteo. Y esa carga vertical y el momento de volteo van a tender a hacer girar a la estructura. En el contacto se van a generar unas fuerzas que van intentando desplazar a la estructura y otras que no. Para eso, investigadores como Terzaghi, Hansen y Meyerhoff han hecho, han hecho mucha investigación y nos dan luz a los que somos un poquito más torpes, ¿no? Y nos permiten encontrar ecuaciones que describen la resistencia de una cimentación. Ahora, no solamente se trata de cimentaciones, como te decía hace algunos minutos, los cortes carreteros, alguien los tiene que calcular y no va a ser el contador, ¿no? No va a ser el policía de la empresa, sino alguien lo tiene que calcular y pues seguramente serán los ingenieros. Entonces, para eso existen métodos como el método de Bishop, que divide al cerro en una serie de dovelas. Y cada una de estas dovelas tiene asociado un cierto peso, cada una de ellas. Entonces, ese peso va a estar actuando a lo largo de esta línea de falla. Esa línea de falla, o bueno, este vector de peso, nosotros lo podríamos descomponer como una fuerza deslizante más una fuerza normal a la línea de falla. El vector de peso. Es decir, que si yo sumo las fuerzas deslizantes de cada una de las dovelas, voy a poder determinar la fuerza que está intentando volcar a esa masa de suelos. Y evidentemente que la voy a poder comparar con la resistencia que exhiba la línea de falla. Pero para eso necesito los criterios de resistencia de la línea de falla. Y es lo que yo te decía hace algunos minutos, que podemos labrar cilindros de esta línea de falla y tratar de identificar su resistencia. Bueno, ya sea en un gran corte como los que podríamos ver en Santa Fe o en alguna otra carretera de orden nacional, o en pequeños cortes que se dan en los caminos vecinales, ¿no? De todas formas, el concepto es el mismo, ¿no? Bueno, ahora, para evaluar esa resistencia, la prueba por excelencia que se encarga a evaluarla es algo que se llama prueba triaxial. Se llama triaxial porque viene de 3 ejes. Significa que al suelo lo voy a someter a presión lateral y a presión vertical. Y tú vas a decir, pero ahí hay más 2 ejes. Bueno, pero la horizontal está actuando en 2 dimensiones, ¿no? Tú recordarás que nuestro plano, que tradicionalmente entendemos como tridimensional, sería algo así, ¿no? Un eje de las X, un eje de las Y y un eje de las Z. Es decir, tanto la X como la Y la consideramos como horizontal. Entonces aquí tendríamos horizontales, X y Y, más verticales Z. 3 ejes. Bueno, esa prueba triaxial va a someter a un cilindro de suelo a tal fuerza que termina por deformarlo o por hacerlo fallar. Para eso, pues retomamos la idea de que existen diferentes líneas de falla que se pueden presentar debajo de cimentaciones o debajo de taludes, incluso debajo de pilotes. Esto que ves por acá es una línea de falla para un pilote. Los pilotes, ustedes saben que son estructuras subterráneas que se encargan de mandar el peso de una estructura a suelos más profundos. Eso, el que lo mande más profundo no significa que va a evitar la falla, ¿eh? Al fin y al cabo, un pilote también puede fallar. Y para eso describe una línea de falla, pues que tiene que ver con 3 veces el diámetro inferior y 7 veces el diámetro superior. Bueno, ya les platicaba acerca de los taludes y las anclas, ¿no? De repente alguien puede decir, no, pues es que por ahí por mi casa hay un corte de un cerro y yo he visto que le pusieron unas anclas para que no falle. Ok, pues es esto el sistema, ¿no? Al fin y al cabo sí le podemos meter anclajes, nada más que hay que asegurarnos que la línea de falla, em, o que más bien que los anclajes estén detrás de la línea de falla. No me puedo agarrar de algo que se va a caer. Entonces, la longitud de falla de esos anclajes va a depender de qué tan profunda va a ser la línea de falla que estimemos. Bueno, o que estime las personas que calculen esta superficie de falla. Para eso hay
un montón de teoría, ¿no? Hay un montón de teoría que no es tan fácil, no es tan sencilla, pero que son solubles, ¿no? ¿Por qué te digo que no es sencilla? Híjole, no es sencilla porque hay que analizar la posibilidad de que esta línea falle. Hay que analizar la posibilidad de que esta otra línea falle. Hay que analizar la posibilidad de que esta otra línea falle. Por aquí hay un humano feliz, por acá hay otro humano feliz. Hay que analizar la posibilidad de que esta otra línea falle, y esta intermedia, y esta más abierta, y esta, 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 y esta. Y hay que analizar miles de líneas intentando fallar y provocar un caído. Entonces, evidentemente que hacer eso a mano es bien difícil, ¿no? Pero bueno, nuestros ingenieros tal vez de 1920, en la época postrevolucionaria, 1940, con el inicio del Politécnico, 1936, bueno, pues nuestros ingenieros antiguos lo hacían sin computadora, ¿eh? Evidentemente que se requiere mucha paciencia, muchos cálculos, mucha destreza mental, em, y un equipo de trabajo grande, ¿no? Usualmente el análisis de un talud, antes de que existieran computadoras, pues se llevaba meses de trabajo, ¿no? Em, para una carretera. Bueno, ahora digamos que esos meses de trabajo de muchos ingenieros lo podemos reducir a horas de trabajo mediante una computadora. Y eso significa pérdida de fuentes laborales, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, eso es un tema social. Ya está. Bueno, eh, ahora, fíjense, para evaluar la resistencia cortante del suelo, pues nuestros ingenieros viejos se les ocurrió un sistema que se llama resistencia de corte directo o prueba de corte directo. Para eso, tomamos un poco de material, lo metemos dentro de una cazuela y lo jalamos en un sentido y en otro. La consecuencia es de que se va a desplazar o va a generar una línea de corte. Esa línea de corte nos interesa que sea, pues digamos, parecida a lo que se va a presentar debajo de la cimentación, donde este suelo, una parte va a ir en un sentido y otra en otro. Sin embargo, el problema de ese procedimiento es de que es muy lento y no da pues, grandes resultados, ¿no? Entonces, por eso se les ocurrió a nuestros antepasados idear un sistema que ensayara el suelo comprimiéndolo como está en el sitio, ¿no? Precisamente yo hace algunos minutos te decía que en el sitio el suelo tiene presión por arriba, presión por los lados y presión por los otros lados. Es decir, estas presiones las podemos igualar dentro de un laboratorio y lograr un incremento de esfuerzos tal que permita que la nueva estructura, que va a generar a su vez un incremento de esfuerzos, esté salvaguardada, ¿no? O sea que ensayemos ese suelo bajo esfuerzos similares a los que va a tener a consecuencia de la nueva estructura. Bueno, para eso, más o menos hace unos 100 años, Otto Moore nos dio mucha luz en el camino, ya te platicaba acerca del círculo de Moore, pero él simplemente siguió la investigación de otro, me parece que francés, un ingeniero francés que se llamaba Charles Coulomb y que vivió más o menos hace unos 200 años, ¿no? 200 y pico de años. Ahora, fíjense que este elemento diferencial del que yo te hablaba hace algunos minutos y que está sometido a esfuerzos, según la perspectiva de Charles Coulomb, él decía, miren, pues resulta que si yo tomo mi cilindro de suelo y le aplico un esfuerzo de confinamiento lateral, a eso le podemos llamar esfuerzo principal menor o sigma 3, una presión lateral. Esa presión lateral trata de igualar las presiones que tiene en el sitio la muestra de suelos. Es más, se la aplicamos por arriba también y por abajo. Y resulta que después le podemos aplicar un incremento de esfuerzos vertical más grande. Vamos a cambiar, déjame ver si puedo cambiar de color. Sí, sí puedo. Así, con azul. Y después le aplicamos un incremento de esfuerzos vertical con carga, ¿no? Con un instrumento de laboratorio. Bueno, ¿hasta cuándo? Pues bueno, ese incremento de esfuerzos mayor va a provocar un cambio en el estado de esfuerzos. Eso significa que voy a poder trazar un círculo de Moore. Primero pequeñito. Y si la fuerza aumenta, la fuerza azul aumenta, bueno, pues resulta que se presenta otro estado de esfuerzos más grande.
Y si aumentamos más fuerza, pues se genera otro estado de esfuerzos y otro, y otro, y otro estado de esfuerzos, hasta que llega el momento en el que desgraciadamente se presenta la falla. Bueno, en ese momento que se presenta la falla, yo ya pude obtener un círculo de Moore que me describe las condiciones de falla. Ok, pues resulta que podríamos labrar otro cilindro, un segundo cilindro, y aplicarle más presión lateral, como cuando tú te fajas. O sea, te pones un cinturón o una faja. Si te ponemos una faja lateral, lo más seguro es que puedas soportar más presión vertical. Y eso significaría que podríamos dibujar un segundo círculo de Moore que tenga un esfuerzo de confinamiento B y que también empiecen a crecer sus valores de círculos de Moore y que al soportar más falla, más carga, y 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 más carga, hasta que falla el segundo cilindro. Bueno, pues eso significa que podría obtener un segundo círculo de Moore. Ah, bueno, pues mira, en 1800 más o menos, en 1800, Charles Coulomb se dio cuenta de que había una tendencia en esas fallas y desde la óptica de Charles Coulomb existía una relación curva que me relacionaba al esfuerzo cortante con el esfuerzo normal. Y que debajo de esa línea, el suelo era capaz de soportar el esfuerzo. Pero por arriba de esa línea, el suelo va a fallar. Es más, yo creo que ese concepto es tan importante. Ese concepto es tan importante que me voy a permitir cambiar de pantalla y dibujártelo en Word. Mira, a ver, otra vez. Intencionalmente lo quiero repetir para ver si nos quedamos con una mejor idea, ¿no? Si le hacemos caso a dibujar círculos de Moore para diferentes valores para diferentes pruebas ensayadas con diferentes valores de presión lateral, pues resulta que nos daría un círculo de Moore que fue la falla bajo un esfuerzo de confinamiento 1. Otro círculo de Moore que fue la falla bajo un esfuerzo de confinamiento B. Y otro círculo de Moore que fue la falla para un esfuerzo de confinamiento C. Te decía, tal vez desde la óptica de Charles Coulomb, el francés hace 200 años, él diría, miren, yo me di cuenta de que aquí hay una tendencia curva en la que el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal tienden a llevar a la falla al suelo. Es decir, lo que esté debajo de esta línea que propuso Coulomb no le va a provocar fallas al suelo. No hay falla. Es más, como es una frase chilanga, vamos a ponerle no hay falla. No hay falla. En cambio, para el criterio de Coulomb, detrás de esa línea sí se produce la falla. Muchos años después llegó Otto Moore, propuso el círculo, y él se dijo, no, pues es que el buen Carlos Coulomb está muy intenso, ¿no? Eso de poner una línea curva se me dificulta. No, yo voy a ser un poquito más pragmático. Entonces yo voy a decir que es una línea recta, y es el criterio de Moore, de Otto Moore. Ah, pues este criterio de Otto Moore, más la idea previa de Charles Coulomb, en conjunto generan algo que le llamamos criterio Moore-Coulomb. Es un criterio conjunto porque utiliza la idea de Coulomb, pero bajo la practicidad de Otto Moore. Y con este criterio podemos investigar cuánto resistirá la cimentación debajo de alguna estructura. Ahora, para eso necesitamos los círculos de Moore. Y esos círculos de Moore se obtienen de la prueba triaxial. Bueno, para eso, pues hay un dispositivo que primero aquí te muestro un esquema
en donde podemos ver las partes de un aparato de compresión triaxial. Este aparato, en esencia, en la parte central coloca el suelo y de forma lateral va a existir una zona que llenamos de agua para aplicarle presión lateral a ese suelo. Ahora, esa agua trata de igualar las condiciones que hay en el sitio, ¿no? Ahorita hacemos algunos comentarios al respecto. Ahora, este esquemita, pues es un esquemita que encontraríamos en cualquier libro de mecánica de suelos. Yo lo tomé de una tesis del doctor Osvaldo Flores, que es un investigador muy importante del país. Em, por decirles algo sencillo, pues yo creo que el doctor Flores, Osvaldo Flores, hizo la investigación para el aeropuerto de Texcoco, o fue parte del equipo que hizo las pruebas de laboratorio para el aeropuerto de Texcoco. Entonces, pues es una persona que sabe bastante, ¿no? Bueno, ese esquema no me permite imaginarme muchas cosas. Mejor voy a ver si encuentro una fotografía donde te puede mostrar más cosas. Ya te decía yo que el suelo en el sitio tiene una cierta presión y esa presión nosotros, aunque suene increíble, aunque ustedes no me crean, ustedes ya la saben calcular. Esa presión, ese esfuerzo es gamma por H. Probablemente no tienen una gran experiencia, probablemente no lo han hecho muchas veces, pero ya lo saben calcular. Quiere decir que ya podríamos tener una idea de cuánta presión hay que colocarle de forma lateral a la muestra para tratar de igualar las presiones que tiene ese suelo a esa profundidad. Y esas presiones o esos esfuerzos de confinamiento em, los tratamos de igualar en el laboratorio. Para ello, esos esfuerzos de confinamiento se los aplicamos mediante agua. Quiere decir que mi muestra, para recibir esta presión lateral, la voy a meter dentro de una cámara triaxial llena de agua. Y ya que esté llena de agua, por medio de un conducto, le puedo aumentar la presión y regularle la presión que va a generarle presión lateral a la muestra. Ahora, seguramente tú, si nos estamos siguiendo, probablemente tú me digas, oiga, profesor, pero esa presión pues, va a terminar por romper a la muestra. Sí y no. Si no le pusiéramos una frontera, sí, sí la rompería. Pero a propósito se le coloca una membrana de látex, una membrana que impida que el agua entre al suelo. Esa membrana de látex, usualmente en un laboratorio pues, oficial de calidad, debería de ser una membrana especial de laboratorio. Pero en muchos laboratorios lo que se termina utilizando es un condón, un preservativo. Cuando estamos en clases presenciales, pues en esta parte del semestre uno les pide a ustedes que lleven un preservativo o un condón para hacer la prueba y pues bueno, seguramente en su casa no les van a creer, ¿no? Pero pero bueno, en realidad en el laboratorio de ESIA Zacatenco, pues sí logramos tronar pruebas triaxiales usando preservativos, ¿no? Nada más hay que eh, adecuar el uso del preservativo, hay que quitarle el lubricante y ponerle más bien talco, ¿no? Porque en esta prueba no queremos que se resbale. Entonces se le colocan un par de preservativos aquí y se le colocan unos arosellos para lograr que la muestra esté completamente seca a pesar de que a los lados tenga agua. Y esa agua va a empezar a comprimir a la muestra y tratar de igualar las condiciones que tiene en el sitio. Ya que iguale las condiciones que tiene en el sitio, bueno, el siguiente paso será aplicarle falla. Entonces, para eso tenemos tres etapas, ¿no? Primero hay que labrar la muestra, hay que sacarla de una muestra inalterada, labrarla y colocarla en el pedestal de la cámara triaxial, y después rellenarla para aplicarle un confinamiento y al final aplicarle una carga. Ahora, mira, durante la prueba siempre se debe de tener un control de varios datos, de varia información, ¿no? Eh, pongamos, suena, suena hasta feo gráficamente lo que te voy a platicar, pero mira, esas imágenes que ves en el fondo ahorita son de un laboratorio de posgrado de la UNAM. Te darás cuenta que tiene pues un equipo un poquito más reciente, que incluso está conectado a computadoras y tiene reguladores de presión pues muy calibrados, conectados a computadoras, ¿no? Por medio de algunos sensores electrónicos. En cambio, estas dos imágenes pues son de la ESI Zacatenco
en donde pues usualmente los alumnos de Tecamachalco van a realizar la práctica, ¿no? Es un equipo más rudimentario, pero ya sea con un equipo nuevo o con un equipo rudimentario, de todas formas hay que llevar estos controles, ¿no? Presión de confinamiento, presión que va a tener el suelo de forma lateral y eso se logra a través de un barómetro, es decir, un medidor de presiones, de la presión que tiene lateral la muestra. Necesitamos medir la presión de poro. Bueno, la medición de la presión de poro es solamente aplicable para una variable de prueba que se llama triaxial consolidada no drenada y triaxial consolidada drenada. Para esta que estás viendo en la pantalla, que es la tercera variable, la triaxial no consolidada no drenada, no es necesario medir la presión de poro. Este vamos a ponerlo en duda, ¿no? No siempre es necesario. Pero eso sí, la deformación vertical y la presión vertical de falla, eso siempre hay que medirlo. Y para eso tenemos un par de micrómetros. El micrómetro de abajo, el micrómetro de abajo, lo que me va a medir es cuánto se deforma la muestra. Es decir, este micrómetro, te lo dibujo por aquí, se ancla, mira, aquí no se alcanza a ver, pero no se alcanza a ver. Pero por ponerlo de una forma sencilla, está anclado a algo que no se mueve. Está hacia atrás, hacia un poste que no se mueve, ¿no? Y ese micrómetro tiene un extensor, un extensor, o alguien le podría llamar vástago. Ese vástago, digamos que sube o baja a medida de que siente presión en la punta. Este vástago, si lo conectamos a la punta del vástago que va a comprimir al suelo, pues nos va a ir, perdón, tal vez sea un poquito burda la explicación, pero ese vástago, esta pieza de metal, a su vez va a comprimir al suelo. Si este es de acero, pues entonces no se puede deformar. Entonces, si el micrómetro registra una deformación, bueno, sí se deforma el acero, pero muy poquito, ¿no? Si el micrómetro registra una deformación, pues es una deformación de suelo. Entonces, mediante este micrómetro, podemos medir hasta milésimas de milímetro en algunas ocasiones, o podemos medir centésimas de milímetro en otras. Esta cantidad la dije muy rápido. Centésimas de milímetro. Imagínate tú un milímetro. Ahora, ya que tienes un milímetro, divídelo en 100. Bueno, esa es la capacidad que tiene ese equipo viejo para medir deformaciones. Centésimas de milímetro. Entonces, con más razón, los equipos modernos pueden medir hasta milésimas de milímetro. Bueno, ahora, el otro micrómetro, el que ves en la parte de arriba, lo que nos ayuda es a medir la presión de carga. Este aparato se monta en un marco de carga y el marco, digamos que va a someter a presión a mi espécimen de suelo. Pero voy a necesitar medir cuánta fuerza está pasando por ahí. Y lo puedo hacer por un sensor digital o por un anillo de deformaciones, un anillo de carga. Es decir, un anillo calibrado que me permite estimar la cantidad de kilos que está recibiendo mi muestra. Bueno, ahora, la imagen anterior era con un esquema, una cámara triaxial un poco más rudimentaria. Esta es una cámara triaxial un poco más moderna y tiene un sensor de deformaciones. Este sensor de deformaciones hace la misma labor que el micrómetro que te mostraba en la parte de arriba de la lámina pasada. Simplemente es el encargado de avisarme cuántos kilos está recibiendo la muestra, ¿no? Para que nos lo imaginemos de una forma sencilla, de una forma muy sencilla, fíjate, yo te puedo hacer un dibujito aquí al ladito. Seguramente tú recordarás o habrás ido a alguna farmacia vieja donde había básculas viejas. En esas básculas nosotros nos subíamos y adentro de la báscula existía un pequeño resorte y ese resorte le mandaba la señal a la carátula que te le decía, pues usted pesa 80 kilos, dependiendo de cuánto se acorte el resorte. Bueno, las básculas modernas, una báscula moderna, digamos que nosotros nos subimos a la báscula en, en una plaza comercial, en la que tú quieras, nos subimos a la báscula y de forma interna, en lugar de tener ese resorte, ahora tiene estas piezas. Por decirlo de una forma, un deformímetro electrónico o
un sensor de desplazamiento electrónico que manda un voltaje a través del cable y ese voltaje es traducido por un transductor eléctrico. Este transductor eléctrico a su vez le manda la señal a la computadora y lo podemos ver en una pantalla, ¿no? Pero al fin y al cabo es el mismo sistema, ¿no? En el sistema viejo necesitamos humanos que lean el micrómetro de arriba y el micrómetro de abajo. En el sistema moderno, pues la computadora lo puede hacer. Nada más que hay una pequeña diferencia, un montón de costo de diferencia. Probablemente alguien diga, bueno, yo prefiero comprarme un laboratorio automático que no se queja a estarle pagando a los operadores que tengan que leer las lecturas. Esa otra vuelta nos genera un problema social, ¿no? Al fin y al cabo, el sistema caro es una máquina y el sistema barato son humanos. Desgraciadamente los humanos a veces pues, requieren el trabajo, ¿no? Y pues bueno, será necesario que obtengan otro trabajo. Bueno, ya está. Ahora, de esa prueba de compresión triaxial, nosotros vamos a lograr generar curvas de esfuerzo-deformación. Seguramente tú, otra vuelta, perdón por la insistencia, seguramente en tu curso de resistencia de materiales te platicaron de que las varillas las podemos tensionar y lograr su curva esfuerzo-deformación. O un cilindro de concreto lo podemos someter a una compresión vertical y también lograr su curva esfuerzo-deformación. Con una pequeña diferencia, cuando trabajas con varillas, el valor que aguanta a la fluencia tiene valores pues, enormes de 4,200 kilos sobre centímetro cuadrado. Cuando trabajas con concreto, a compresión, probablemente llegues a alcanzar valores de 300 kilos centímetro cuadrado. Fíjate, 300, 4,200. Cuando trabajas con suelos, 1 kilo, 1,6 kilos centímetro cuadrado. Ese valor en suelos es terriblemente pequeño, ¿no? Es muy pequeño. Digamos que un suelo duro tal vez te soporte 20 kilos centímetro cuadrado. Ya, hablando de un suelo muy bueno, ¿no? Bueno, pues evidentemente que hay una variación importantísima de valores ahí arriba, ¿no? Es decir, nosotros nos podemos imaginar nuestra cueva artificial acá arriba y podemos poner todo el empeño necesario para calcular esta estructura, pero las cantidades de resistencia que tiene son muchísimo mayores que lo que tiene el suelo. Las señoras viejitas decían que una cadena se rompe por el eslabón más débil. Entonces, en este sistema suelo-estructura, el eslabón débil está abajo. Sin embargo, bueno, nosotros insistimos en meterle dinero a lo de arriba, ¿no? Bueno, es una concepción humana, ¿no? Dices, si lo de arriba lo puedo ver, pues me interesa meterle dinero a lo de arriba. No me interesa lo de abajo, lo que no puedo ver. Bueno, ahí está. Bueno, al fin y al cabo, esta curva esfuerzo-deformación, inclusive para el suelo, déjame ver si la puedo borrar. Borrar todas las entradas, ahí está. Inclusive para el suelo, pues también podríamos obtener una curva esfuerzo-deformación. Y eso significa que también podríamos obtener el módulo elástico del suelo. Ahora, otra vez, perdón por las malditas comparaciones, pero el módulo de elasticidad del acero es del orden de 2 millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado. El módulo de elasticidad de un concreto, pues anda del orden desde unos 120,000 hasta tal vez unos 240,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En cambio, el módulo de elasticidad pues de un tepetate, de una arena limosa, el módulo de elasticidad de un tepetate andará como en unos 800, tal vez 700 kilos centímetro cuadrado, hasta menos. El módulo elástico de una arcilla, pues tal vez estaremos hablando de 150 kilos sobre centímetro cuadrado. No se comparan con 240,000 o con 2 millones, ¿no? Las deformaciones que tiene el suelo son muchísimo más grandes. Bueno, a pesar de eso, a pesar de todas esas comparaciones,
Pues resulta que de las curvas esfuerzo desviador, esfuerzo de formación unitaria, pues nosotros podemos obtener el valor máximo de esfuerzo que es capaz de soportar el suelo bajo diferentes esfuerzos de confinamiento o esfuerzo sigma 3. Bueno, para este esfuerzo de confinamiento de punto 47, su círculo de Mohr empieza en 0.47. Para el segundo esfuerzo de punto 85, empieza en punto 85. Para el tercer esfuerzo de 1.4, empieza en 1.4. Para el otro esfuerzo de 1.6, pues empieza en 1.6. Mira, aquí está la línea del 2. Bueno, y eso significa que yo, a partir de las curvas esfuerzo de formación, podría encontrar los respectivos círculos de Mohr. Creo que no, era esta, era el azul. Y eso me permite identificar, como te lo dibujé hace rato, la zona que es capaz de resistir el suelo y la zona donde se va a provocar la falla. Ahora, eso lo hace en términos de esfuerzo cortante contra esfuerzo normal. Tú vas a decir, híjole, no, pues qué chido que lo hagan esos términos, pero yo no le entiendo eso, ¿no? O sea, yo no hablo en esfuerzo cortante y no hablo en esfuerzo normal. No, pero hay formas de hacer esa traducción, ¿no? Hay formas mediante algunas ecuaciones de hacer esa traducción. Ahora, antes de que lleguemos a esa traducción, me gustaría que vieras el procedimiento para llevar a la falla ese suelo y para monitorear ese tipo de fallas. Mira, para eso primero tenemos que tener una muestra extraída del sitio, sacar la muestra, en este caso es un tubo Shelby que se está sacando, y después hay que cortarla, ¿no? Ahora, arcillas como las de la Ciudad de México nos generarían materiales como los que estás viendo en la pantalla. Esta es una arcilla de la zona de Texcoco, donde se iba a construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y que bueno, te das cuenta que es un material muy blando, ¿no? Muy, muy blando. Ya viste que tiene una capacidad de cargar 1 kilo por centímetro cuadrado. Bueno, hay que cortarlo mediante una cuerda de guitarra y un arco adaptado y tratar de generar bloques que me permitan labrar cilindros. Para eso existen tornos de labrado. Estos tornos pues, son parte de los laboratorios de mecánica de suelos y que materiales tan blandos como el de la ciudad se pueden cortar mediante una cuerda de guitarra. Si alguien de ustedes toca la guitarra, se dará cuenta de que la guitarra pues tiene 6 cuerdas, la cuerda superior es mi y la cuerda inferior también es mi, pero la cuerda inferior es la más delgadita. Precisamente podríamos utilizar la cuerda delgada para generar el corte de un suelo, ¿no? De un suelo fino, de un suelo fino. Un suelo granular es una labor mucho más compleja, ¿no? Un suelo granular como el que hay en la zona de Naucalpan, en la zona de Cuautitlán Izcalli o en Coyoacán, pues seguramente va a ser mucho más difícil de labrar. Para eso se requiere herramienta un poco más robusta y lo malo es de que a veces en la acción de labrar la muestra termina por romperse. Mira, te das cuenta de que el torno pues consiste en una base que puede girar y al ir girando voy devastando la muestra apoyándome en los postes. Es decir, corro la cuerda de guitarra resbalándose en los postes y termina por cortar a la muestra. Y terminamos por generar cilindros, ¿no? Cilindros como el que estás viendo ahora en la pantalla. Ahora, esos cilindros es muy importante que estén bien cabeceados. Es decir, que formen en la parte de arriba 90 grados para que cuando lo montemos en la cámara de compresión triaxial tenga la fuerza totalmente vertical. Para eso, bueno, se puede auxiliar de una herramienta para realizar el cabeceo. Otro punto importante, estos cilindros usualmente, dependiendo del laboratorio, ¿no? Pero usualmente llegan a tener valores comunes de 3.6 centímetros, 3.6 centímetros de diámetro, y hay que cuidar su relación de altura. Debe de ser de 2 a 2.5 veces de altura, lo cual significa que si tú multiplicas 2 por 3.6, la altura mínima de este cilindro debería de ser de 7.2 centímetros y como altura máxima, tal vez 9 centímetros. ¿Por qué? Si yo ensayara una muestra demasiado chaparra,
resulta que me estaría mintiendo y me diría que aguanta más de lo que en realidad aguanta. Y al contrario, si tuviera una pieza demasiado larga, lo más seguro es de que se pandee o se vaya de lado. Y también me está mintiendo y estaría reportando menos energía de la que en realidad aguanta. Entonces hay que cuidar una relación de 2 a 2.5 veces el diámetro. Bueno, ahora, esa prueba, pues se tiene que montar dentro del pedestal de la cámara triaxial y hay que acoplarle la membrana de látex. Ahí lo que estás viendo es una membrana que se adaptó a un tubo que va a abrazar a nuestra muestra. Es un sistema un poquito hechizo que permite, te digo, abrazar a la muestra y en la parte superior e inferior se le colocan arosellos. Mira, en la siguiente imagen, yo creo que ya estás viendo aquí cómo esta membrana está abrazando la muestra para que no se le meta el agua. Hay un arosello superior y hay un arosello inferior. Estos arosellos, otra vez, su función es de que no se meta el agua dentro de la muestra. Bueno, e incluso en la siguiente imagen te das cuenta de que ya se le puso la cámara triaxial, es decir, el contenedor, dicho de otra forma, el contenedor que me permite rellenar de agua la muestra. Inclusive aquí la alcanzas a ver, yo creo que a pesar de que nuestra definición por Zoom no es tan buena, alcanzas a ver que en esta altura, aquí hay un pequeño brillo, ¿no? Y ese pequeño brillo significa eh, que se está rellenando de agua. Deme un segundo. Perdón, el gato estaba destrozando algo, ¿no? Entonces tuve que regañarlo. Bueno, te decía que se está rellenando de agua y se rellena de agua porque resulta que el agua, mira, incluso aquí ya estás viendo la parte de esta se ve deformada por, por la óptica del agua. Se rellena del agua porque el agua es incompresible. Y si el agua no se puede comprimir, pues resulta que toda la presión que se le genere por medio de estas válvulas al interior de la cámara triaxial, pues se la va a transmitir al suelo. No va a perder presión, por eso se utiliza agua a los lados, ¿no? Ya está. Ok. Eh, una vez más el comentario, perdón si soy reiterativo. La presión en el sitio la podemos calcular y esa presión del sitio se la podemos aplicar a la muestra para tratar de igualar las condiciones que hay en el sitio. Y la carga vertical que reciba para tronarla va a ser similar a la carga que va a recibir ese proyecto, por lo menos. De esa forma, algo de la realidad lo estamos llevando al laboratorio y tratamos de que con esa conversión al laboratorio nos dé resultados de cuánta resistencia va a tener este terreno mediante una prueba triaxial. Ok, ahora esa tablita yo creo que ahorita no vale la pena que te la explique. De una forma muy, si acaso lo más que te podría decir ahorita es de que hay variantes de pruebas. Una de ellas se puede realizar en horas, otra de ellas se puede realizar en días y otra va a requerir varios días, ¿no? Así como ahorita en el tema del COVID sabemos de que hay pruebas rápidas y pruebas lentas, bueno, pues también de este tipo de pruebas hay pruebas rápidas y pruebas lentas. Esta, la triaxial no consolidada no drenada, sería la prueba rápida y es la más común, la que se utiliza más. Se utiliza por el ritmo de construcción de muchas estructuras, ¿no? Luego te platicaré de eso. Bueno, te decía, siempre hay que estar monitoreando 2 micrómetros para entender cómo se deforma la muestra y pues al final nuestras muestras quedan así, ¿no? Puede ser que el esfuerzo desviador provoque que esta muestra se desvíe un poco y mira, aquí alcanzas a ver algunas líneas de falla. O bien puede ser que la energía termine por plastificar la zona media o que genere una falla franca.
Cualquiera de los tres casos, bueno, pues al fin y al cabo es una falla. Y a partir de las curvas esfuerzo-deformación, nosotros podríamos obtener valores como módulo, perdón, de elasticidad, o incluso entender el comportamiento microscópico del suelo, ¿no? Pongamos las arenas densas, usualmente suelen hacer picos, mientras que las arenas sueltas o las arcillas tienden a plastificarse. Con eso, a su vez, se pueden generar círculos de Moore, y esos círculos de Moore nos permitirían calcular la resistencia de una cimentación. Para eso necesitamos otros pasos más, ¿eh? Ahorita te lo estoy platicando de una forma, pues, un poco rápida, ¿no? Eh, la prueba termina cuando o bien ya pierde toda su capacidad de tomar esfuerzo, o bien se generan deformaciones excesivas. En este caso estamos leyendo deformaciones para una investigación de hasta el 20%. Pero si te das cuenta, la mayoría de las pruebas fallan como con un rango de deformación del 6%, del 7%. Ya de ahí ya lo que nos queda es una resistencia residual. Con esa información podemos obtener nuestros círculos de Moore de la teoría de Moore-Coulomb, y eso nos dará la oportunidad de platicar de resistencia de cimentaciones en otra ocasión. Bueno, entonces, pues como te decía, los círculos de Moore, que muy probablemente, pues tal vez tuviste un primer acercamiento a ellos en resistencia de materiales, pues digamos que también se pueden utilizar en suelos para tratar de evaluar la resistencia del suelo. Bueno, yo creo que por este tema de resistencia al esfuerzo cortante lo dejamos por aquí. Y creo que ustedes tenían alguna tarea, ¿no?